de aplazamiento del presupuesto general para este año. Es que no han contado a ojo de qué cubero, Felipe, es que tomaron la decisión de estos recortes. Entonces esto parece, pues esta obra, porque sí, y entonces las obras de Medellín, las obras de Bogotá, el Consejo Nacional Electoral. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Con este recorte, el tijeretazo, ¿cuál es el efecto sobre Bogotá y obras como el Metro de Bogotá, alcalde? Bueno, Néstor, primero, permítame decirle, lo que conocimos del decreto no es un recorte, sino un aplazamiento. Es decir, lo que plantean es que mueven la entrega de los aportes por vigencias futuras que deberían entregar. En principio, lo que calculamos es a mediados de este año y a finales de este año para los proyectos que usted mencionó en el caso de Bogotá. Entonces no han hablado todavía de que no van a entregar los recursos, sino que se van a demorar más en entregarlos. Ahora, a mí sí me preocupa mucho que una figura como las vigencias futuras tenga este manejo, porque la vigencia futura es la herramienta mediante la cual la nación se compromete a poner unos recursos para que podamos avanzar en grandes proyectos de infraestructura. Y es un compromiso pues que debe cumplirse. En cierta forma está al mover esos recursos sin decir cuándo van a ser entregados, queda en entredicho la palabra de la nación, el compromiso que adquirió la nación a largo plazo. Este compromiso se adquirió en el caso del Metro, 2017, y son vigencias que van hasta el 2048. Entonces yo sí hago un llamado a la nación a que tenga muchísimo cuidado con lo que implica que se genere incertidumbre con un compromiso que no es de un gobierno, es del Estado colombiano con los territorios para financiar proyectos de gran envergadura como el Metro. Y le complemento con esto, Néstor. Sí, señor. Yo he oído que el presidente en algún espacio ha dicho que tiene que ver con la ley de financiamiento, la reforma tributaria que se les hundió. Sí. Este compromiso no surgió el año pasado con Bogotá. Este compromiso surgió en el 2017. Entonces, una ley de financiamiento del 2024 no puede poner en entredicho la financiación vía vigencias futuras del proyecto Metro, porque eso abre la puerta que entonces otro gobierno, dentro de 4 años, otro dentro de 8, como estas vigencias van hasta el 2048, diga, no, yo sí dependo de que me aprueben una reforma tributaria para poder cumplir compromisos que adquirí en el pasado a través de un contrato, que eso es lo que es un convenio de cofinanciación. Eso no puede pasar. Si la nación tiene que hacer recortes, tiene que hacer recortes en otros sectores o tiene que aplazar otras inversiones, pero los compromisos firmados a través de un contrato tiene que cumplirlos. Entonces, a mí me preocupa ahora, y termino con esto, en el caso del Metro, nosotros estamos analizando y el costo adicional que implicaría para Bogotá traer esos recursos para poder garantizar que la obra no se pare y continúe, pues los vamos a asumir como ciudad. Pero eso es un costo, eso no es gratis, o sea, eso nos cuesta plata, traer esa plata a hoy para poder financiar esos pagos que tendremos que hacer a final de este año y el año entrante. Es decir, el mensaje es, Bogotá no va a permitir que esta obra se pare, la obra va a continuar, va bien, van 46, casi 47% ya. La ciudad está recuperando la esperanza porque ve una obra que avanza, una obra que prometimos pero, alcalde, a ver, hace más de 80 años. No vamos a permitir que se pare. Le pido que me aclare una cosa. ¿De qué tamaño de golpe, de cuánta plata estamos hablando? Eso lo estamos analizando. Porque lo que tiene que girar la nación este año es una parte del Metro, es el 70% de sus compromisos, ¿verdad? A ver, ese proyecto tiene un flujo de recursos que es particular. Como le digo, la nación tiene que financiar el 70%, como usted lo explica, en total del proyecto, el distrito el 30%. Por eso, pero esos este golpe de este año es ¿cuánto en plata? No, básicamente, si no llegan 770.000 millones de pesos este año y sino que se aplazan, tendremos que traerlos nosotros por otra figura, de pronto créditos sin garantía soberana que asuma el distrito directamente, y eso tendrá un costo que estamos calculando, es un costo financiero, es traer la plata hoy que no nos trae el gobierno a través de sus aportes. Lo estamos calculando, no tengo la cifra exacta, pero pues traer 770.000 millones de pesos antes de lo que estaba presupuestado para Bogotá tendrá un costo significativo. ¿Y puede ser de 20.000, de 30.000 millones de pesos, no lo tenemos claro todavía, lo estamos estudiando. Okay. Pero permítame contarle otra cosa, Néstor. Giro, perdóneme, alcalde, el giro de los 700.000 millones de pesos del que estamos hablando, ¿debía ser cuándo? Lo que tenemos analizado es que debía ser, son 2 giros. Uno, estamos hablando del giro del primer semestre de este año, que se debería hacer hasta 30 días después de finalizar el primer semestre, o sea, en julio de este año. Y el segundo giro
es el del segundo semestre de este año, que tendría que hacerse a más tardar en enero del año entrante. Sí. Eso es lo que contemplamos de esta plata. Pero permítame contarle otra cosa. Hace unos 4 o 5 meses a mí me buscó el ministro Bonilla y me manifestó que tenían dificultades en la nación con caja para el 2025, que necesitaban la ayuda de Bogotá, que exploráramos la posibilidad de llegar a un acuerdo. Nosotros estudiamos, tuvimos varias discusiones, propuestas iban y venían. Finalmente le presentamos una propuesta que era la que podía Bogotá asumir, y es, efectivamente, contemplábamos aplazar una parte de los recursos del metro siempre y cuando hubiera una fecha cierta de cuándo se entregarían. También de la calle 13 siempre y cuando hubiera una fecha cierta, pero con el condicionamiento de que necesitábamos que nos aprobaran el tramo 2 de la financiación de la línea 1 del metro. ¿A qué me refiero con eso? Los créditos que tenemos que asumir internacionales para financiar la línea 1 del metro ya están aprobados por la Comisión de Crédito Público del Congreso, ya el cupo de endeudamiento está aprobado, pero para hacer las operaciones de crédito se requiere que la Nación, desde el Ministerio de Hacienda, dé luz verde. No han dado esa luz verde. Nosotros necesitamos este año tener aprobados, para poder avanzar en conseguir esa plata, 1.480 millones de dólares. Y eso no se ha aprobado. Entonces el compromiso era que avanzaran en eso, lo aprobaran y pudiéramos nosotros salir a buscar esa plata, y también que cumplieran el artículo 172 del Plan de Desarrollo del presidente Petro, que contempla que la Nación puede financiar hasta un 70% nueva flota no contaminante para sistemas de transporte masivo. Esos son 200, en el caso de Bogotá, para este año 269 buses eléctricos articulados y biarticulados. No llegamos a ningún acuerdo, cambiaron los ministros, se expidió el decreto sin que nos informaran, sin que llegáramos a una firma de una modificación al convenio, de manera unilateral en cierta forma. Lo hacen, y creo que de esa forma incumplen el convenio de cofinanciación que hubo con Bogotá. Sí. Alcalde, usted sale a los mercados internacionales de crédito y dice necesito 700 mil millones de pesos, y los consigue relativamente fácil. Pues Bogotá tiene unas finanzas sanas, Bogotá cumple sus compromisos, Bogotá no pone en entredicho sus vigencias futuras, no las aplaza, no las mueve. Yo creo que Bogotá puede salir, obviamente, a buscar esa plata y la podemos conseguir, pero pues eso tiene un costo, obviamente tiene un costo, porque pues traer la plata no va a ser gratis, y la Nación, pues, que debería aportarla, ese costo, en julio y en enero, pues se va a demorar. Usted me está insistiendo desde la primera respuesta, ok, si el gobierno no lo pone, lo conseguimos, pero tiene un costo. Esa insistencia suya de tiene un costo significa, ¿esto lo vamos a terminar pagando los bogotanos? ¿Quién va a pagar ese costo? Es posible, sí, que tenemos que pagar los bogotanos ese incumplimiento de la Nación, pero yo le digo una cosa, Néstor, estamos mirando las opciones legales que tenemos a nuestra disposición para hacer cumplir a la Nación sus compromisos. No tenemos definido, estamos estudiando. El contrato y el convenio de cofinanciación contempla, por ejemplo, unos mecanismos que pueden llegar a un tribunal de arbitramiento. Esa es una figura que está contemplada, entiendo, en el convenio de cofinanciación. Otra posibilidad es explorar, por ejemplo, una acción popular. No lo descartamos, para que a través de una decisión por esa vía logremos que la Nación cumpla sus compromisos. Es que yo no entiendo por qué la Nación, cuando ya tiene claro que tiene unos compromisos adquiridos hace 8 años, cuando tiene una dificultad de caja, dice aplazo esto. Debería aplazar otras inversiones, otros recursos, que no sean compromisos que implican un contrato, y por lo menos, y por ende, al tener un contrato, el compromiso legal de la Nación con Bogotá. Sí, alcalde, quiere decir entonces, para resumir lo que está pasando frente al metro, hay dos opciones: o salir a buscar la plata, que tendría seguramente un costo al bolsillo de los bogotanos, ese faltante, esos 700 mil millones de pesos, y 2 acciones legales contra la Nación. ¿Esa es la otra alternativa? ¿Esas son las dos caras de la moneda en este momento? Que Ricardo, no son excluyentes. Eventualmente nos tocará buscar, y lo vamos a hacer si es necesario, traer esos recursos nosotros, y al tiempo avanzar en que acciones legales hagan que la Nación cumpla sus compromisos y su palabra con Bogotá. Yo quiero insistirles en esto. Yo estoy dispuesto a sentarme con el ministro de Hacienda. No he tenido la oportunidad, hasta que se expidió el decreto, no tuvimos la oportunidad de sentarnos con el nuevo ministro de Hacienda. Estoy listo a hacerlo. Entiendo que estamos buscando la fórmula para hacerlo muy pronto, para entender lo que están haciendo, pero a mí sí me parece muy grave que se ponga en entredicho el compromiso de la palabra de la Nación, que la Nación diga: yo le voy a aportar a usted durante 20 años una plata y le va a llegar en tales fechas, y después diga: no, ¿sabe qué? No voy a poder, lo voy a mover, porque eso implica unos riesgos para proyectos de infraestructura. Ahora va a ser más costoso en general para Colombia asumir compromisos de financiación
porque los financiadores van a decir, bueno, listo, yo le presto, pero ¿cómo sé que después la nación no va a decir que sabe que tiene que aplazar las cosas? ¿Cómo tengo esa garantía? Entonces, con esto no hay esa garantía, lo mueven sin decir para cuándo. Eso es muy grave. Yo creo que es importante que el gobierno reflexione frente a las implicaciones que tiene aplazar vigencias futuras sin haberse puesto de acuerdo con la ciudad y sin decir para cuándo las aplaza. Si son 6 meses, si es un año, si es cuánto. No lo han dicho, no lo tenemos claro. Eso es muy grave. Yo le invito al gobierno nacional, al ministro de Hacienda, a reflexionar sobre las implicaciones de una decisión como estas, no solamente para los proyectos, a la ministra, sino en general. Al ministro de Hacienda y a la ministra de Transporte, ¿no? Exacto, a los dos. Y las implicaciones que tiene esto, no solamente, repito, para estos proyectos que estamos hablando, el Regiotram, el metro, sino en general a lo que implica la credibilidad del Estado colombiano con sus acreedores. Sí. Eso es una implicación grave. Le hago una pregunta final aquí sugerida por varios oyentes. Si el metro que se estuviera construyendo fuese subterráneo, ¿usted cree que estaríamos en estas? Es una buena pregunta, Néstor. Pues no lo sé, pero pues yo no voy a entrar en que esto sea un revanchismo o un ataque al proyecto particular de este metro, porque pues están también con otros proyectos que el presidente ha expresado su acuerdo, como el Regiotram de Occidente, aplazando vigencias. No solamente es frente a este, pero repito, o sea, yo creo que tienen que ser conscientes de que eso no puede hacerse. Eso es una improvisación, una irresponsabilidad, un debilitamiento de la institucionalidad. El compromiso, la palabra de la nación es una institución que se respeta, y al incumplir la palabra están irrespetando la institución y poniendo en entredicho la credibilidad del Estado colombiano. Eso no puede pasar, no solamente para Bogotá, para Medellín, para Cundinamarca, en general para todos los colombianos, porque eso implica eventualmente costos adicionales a futuro en los endeudamientos que asuma Colombia cuando tenga que asumirlos para hacer proyectos. Eso afecta los bolsillos de todos los bogotanos y de todos los colombianos, tener un gobierno en el cual no se puede creer. Sí. Alcalde, una pregunta final. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con la nueva ministra de Transporte, que conoce bien Bogotá porque fue directora del IDU, porque fue concejal de Bogotá? No he tenido la oportunidad, espero tener la oportunidad muy pronto, pero repito, yo creo que después del ejercicio que hicimos con María Constanza García y con el ministro Bonilla, antes de que expidieran esto, han debido sentarse con Bogotá y con los otros entes territoriales a discutir este tema y no sacar unos cambios a vigencias futuras de manera unilateral sin sentarse con quienes son sus contrapartes en esos contratos, porque las vigencias futuras, cuando hay un convenio, es un contrato, y aquí están modificando el contrato sin la aceptación de la contraparte. Estamos hoy en el capítulo de las consecuencias del recorte presupuestal. ¿Usted todavía cree, alcalde, que es aplazamiento? La diferencia no es de textual. Puede parecer un eufemismo. ¿Usted tiene ve posibilidad de que el recorte se recupere a final de este año en algún momento? Pues es que yo creo que esa es la reflexión que tiene que hacer el gobierno. El gobierno, si tiene una dificultad por una ley de financiamiento que no le aprobaron, no puede recortar compromisos como estos que tiene la nación de largo aliento, que son compromisos de Estado. Tendría que recortar otros proyectos de inversión. Tendría que recortar gastos que puede eventualmente, y que cuando eso pasa hay que recortar, no hay nada que hacer. No pueden llegar a decir vamos a incumplir, por ejemplo, pensiones, o vamos a incumplir deuda, porque eso genera un problema grave, o vamos a incumplir vigencias futuras. Esos rubros no pueden incumplirlos, tienen que sacrificar en otros proyectos que tengan como gobierno y no en estos. Entonces yo espero que el gobierno reflexione, entienda esas implicaciones y garantice que los proyectos no se afectan por cuenta de aplazamientos como estos que han anunciado. Gracias por estos minutos, señor alcalde. Le deseo un feliz día.